Hoy os voy a contar 3 anécdotas de Intereconomía, una televisión autodefinida como de derechas, católica y que asume como target de mercado a gentes de elevado poder adquisitivo. La primera, 2003, el presidente del grupo Intereconomía organiza la protección de los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez, gracias a los cuales Esperanza Aguirre pudo ser presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Así lo cuenta el escolta del presidente de esta cadena, también a sueldo de Intereconomía, tras ser detenido por la Guardia Civil, al parecer por hacerse pasar por agente de los servicios secretos. La segunda, 19 de noviembre de 2008, la víspera del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Intereconomía emite España en la memoria. En el escenario aparecen un busto de Franco y uniformes de su guardia personal. En el programa, el presentador se refiere al dictador como el anterior jefe de Estado y por el plató desfilan toda una corte de partidarios del mayor enemigo de los derechos humanos que haya conocido España. Tercera, junio de 2010, en el programa El Gato al Agua, el tertuliano contratado por la cadena Eduardo García Serrano llama zorra repugnante, guarra y puerca a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña. Ese mismo analista ya había demostrado su respeto por los derechos humanos llamando maricón al dirigente socialista Pedro Cerolo y maricona vieja al escritor Antonio Gala. La cadena llegó incluso a ser sancionada y multada por la Subdirección General de Medios Audiovisuales. Todo lo que aquí os cuento lo dice Pascual Serrano en su libro Traficantes de Información, un libro que solo quiso publicar la editorial ACAL. Nadie más se atrevía a hacerlo en España. ¿Saben quién se encargó de que Intereconomía tuviera una licencia en la televisión digital terrestre? El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre. Los mismos que ahora dicen que Hispan TV no debe estar en la TDT apelando a los derechos humanos. Vayan ustedes a contarle el cuento a otro. Los que sí creemos en la democracia y defendemos los derechos humanos, seguiremos demostrándolo, haciendo programas como este. Sabemos que hacer televisión es un privilegio de estados y de empresas poderosas, pero nosotros seguiremos colándonos en los huecos que haya para que la decencia y la valentía se sigan abriendo paso en la televisión. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache, es Fort Apache. Hoy en Fort Apache nos preguntamos qué problema tienen el gobierno español y el gobierno de la Comunidad de Madrid con que los ciudadanos puedan seguir la señal de Hispan TV. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda nos acompaña Jacobo Rivero, periodista corresponsal de Telesur para Europa y Oriente Próximo. Bienvenido una noche más a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Nos acompaña también Rafa Mayoral, abogado, un habitual de La Tuerca que se estrena en este plató. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Y tenemos también a Ascensión de las Heras, diputada por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, la única diputada de este país que ha pedido explicaciones al gobierno por esto. Bienvenida al plató de Fort Apache. Hola, buenas noches, bien hallado. Y nos acompaña también Enrique Riobó, director de Canal 33, periodista también. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches a todos. Y frente a él tenemos a Javier Couso, ustedes le conocerán, activista de derechos humanos. Su hermano fue asesinado por el ejército de Estados Unidos en Irak. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias por invitarme. Y cierra esta mesa Fernando Díaz Villanueva, director de negocios.com, se estrena en Fort Apache. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Tengo que decir que hemos invitado para que estuviera en este programa el Partido Popular y también el Partido Socialista, pero hoy nos han dado más largas que nunca para estar en este debate. Enseguida empezamos a discutir, vamos a ver el planteamiento de la cuestión en el punto de mira. El partido Izquierda Unida ha enviado una carta al Congreso español en la que pide explicaciones sobre la suspensión de la emisión de Hispan TV en Hispasa. Preguntamos al gobierno qué motivaciones ha tenido para llevar a cabo el cese de esta señal del satélite. Y ahora, en esta carta, la diputada española ha destacado que este proveedor español de satélite es en parte propiedad de Eutelsat, cuyo director general es el franco-israelí Michael de Rosen, que está acusado por la reciente ola de ataques contra medios iraníes. La acción del gobierno español pues es parte de la brutalidad que está haciendo con su propio pueblo. El Diario Público, por otra parte, destaca las declaraciones de Enrique Riobó, director del Canal 33. Clarísimamente es una censura, un veto. El canal Hispan TV, que así se llama,
debe ser erradicado. Y en palabras de Mario Vargas Llosa, se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Empezamos con la regla del minuto, 1 minuto por intervención. Hago una pregunta muy clara. ¿Puede una cadena de televisión violar los derechos humanos? Jacobo, 1 minuto. Bueno, yo creo que podría. Lo que pasa es que serían casos casi que rozarían como lo evidente o lo esperpéntico y no es el que nos ocupa, ¿no? Lo que sí que creo que viola los derechos humanos es limitar la libertad de expresión y eso es algo que no es nuevo en este país, que ya ha ocurrido con anterioridad y es algo que pone las reglas del juego democrático, por decirlo de alguna forma, en serio peligro. Si se limita la libertad de expresión de aquellos grupos que por ciertos intereses, en este caso yo creo geoestratégicos o de alianzas políticas internacionales, estamos llegando a unos niveles muy preocupantes porque es el principio de algo que puede ser todavía mayor. Como decía, no es la primera vez que ocurre, ha pasado en este mismo país con muchas críticas, además desde la derecha y desde la izquierda. Cuando se cerró el diario Egin, fue el propio ABC el que hizo una editorial criticando ese cierre porque cercenaba la libertad de expresión, que se investigara lo que hubiera que investigar, pero en cualquier caso lo que me preocupa es precisamente las libertades. Muchísimas gracias, Jacobo. Rafa, 1 minuto. Yo coincido plenamente con Jacobo en que realmente lo que vulnera los derechos humanos es la suspensión de la emisión de un canal de televisión, máxime cuando además encaja dentro de una estrategia de guerra como la que estamos viviendo en Oriente Medio, de intervención de Occidente y viendo cómo se está desarrollando el conflicto en Siria, y cuando además hoy en las tiendas podemos acceder a videojuegos en los que se puede combatir con el uniforme norteamericano en las calles de Teherán, y eso es algo que nadie pone en cuestión y que lógicamente entra dentro de esa estrategia de guerra. Y yo creo que de lo que se trata precisamente es de hablar de estrategias de paz, y eso significa hablar de diálogo, eso significa hablar de cuáles son los argumentos, que es lo que va a sustituir la única manera de poder evitar que los conflictos se puedan desarrollar. Y ahora mismo, desgraciadamente, esto solo podemos enmarcarlo en una estrategia guerrerista de cara a afrontar la cuestión del Oriente Medio y a limitar, lógicamente, una visión diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. Ascensión, 1 minuto. Sí, y efectivamente yo sí creo, y comparto lo que se ha dicho aquí, que se puede vulnerar los derechos humanos desde un medio de comunicación. Pero lo cierto, lo que efectivamente debemos preocuparnos es si existe o no existe la libertad de expresión, que este es, digamos, el tema troncal en el que nos deberíamos de centrar, y si el cierre de una misión que además no está dentro de lo que el Consejo Europeo ha venido a mandatar, digamos así, con respecto a las restricciones o las medidas restrictivas a Irán, en el que ha dejado muy claro que estas medidas restrictivas no tienen nada que ver con los medios de comunicación. Entonces la pregunta debería ser, ¿se está vulnerando el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano? Muchísimas gracias, Ascensión. Enrique, 1 minuto. Yo creo que estamos ante un peldaño más en esa escalada que pretende, vía los mercados, vía presiones, vaciar de contenido la democracia, ¿no? Y aquí lo que yo creo que está en peligro, no está en peligro, está continuamente amenazado, son libertades y derechos de la ciudadanía, porque no olvidemos que un medio de comunicación no es que sea el medio de comunicación, es que representa a la ciudadanía que lo sigue. Y a la ciudadanía ese poder de elección, de poder elegir determinado medio de comunicación, se ve vulnerado cuando lo que das a elegir está muy limitado y cada vez más limitado. Esa oferta, esa supuesta oferta de pluralismo y de libertad es la que se limita cada vez que se cierra un medio de comunicación. Yo creo que no debemos de olvidar esos derechos de la ciudadanía a tener libertad de expresión y derecho igualmente de información. Y esto es lo que aquí se pretende pisotear. Muchísimas gracias, Enrique. Javier, adelante. Yo me saltaría el guión de la pregunta por una razón, porque es su guión, y es un guión que a mí me hace daño y me enfada. Porque la utilización torticera de los derechos humanos, precisamente para conculcar los derechos humanos, es lo que se esconde detrás de esta decisión. Esta decisión es la misma y es en el mismo lenguaje en el que nos hablan cuando dicen que van a abaratar el despido para crear empleo. Es esa neolengua de te hago lo contrario de lo que te digo, pero te lo digo de otra manera para que te lo tragues. Precisamente hay en la Carta de Naciones Unidas, y está recogido como un derecho fundamental, el derecho a la libre comunicación, a la libre información entre los pueblos. O sea, yo tenía aquí apuntado, era la resolución 381 y 819 de Naciones Unidas.
pero además es que es una decisión administrativa, es una decisión política, yo creo que en el marco de una guerra global. O sea, estamos hablando de una censura en el marco de una guerra contra Irán. Muchísimas gracias, Javier. Terminamos con la regla del minuto, con la intervención de Fernando. Adelante, tu minuto. Bueno, una cadena de televisión no puede violar los derechos humanos porque una cadena de televisión es una cosa y los delitos no los cometen las cosas, sino que los cometen las personas. Es como un arma nunca ha matado a nadie, mata a la persona que está detrás del arma, ¿no? Lo que sí puede suceder es que desde una cadena de televisión o de radio o desde un periódico se promueva la violación de derechos humanos. En ese caso, lo que sería perseguible o a quien habría que pedir cuentas es al que está promoviendo que se violen los derechos humanos, en ningún momento a la infraestructura, ni a la cadena de televisión ni a la cadena de radio. Entonces esto es básicamente, como yo lo veo, es una cuestión política, y no se esconde nada más. Terminamos con la regla del minuto. Muchísimas gracias a los 6. A mí hay una cosa que aquí me llama mucho la atención, que es el argumento de los derechos humanos. Es decir, a nadie se le olvida que el gobierno español ha promovido negocios de las empresas españolas en nombre de la marca España sin atender a ningún tipo de test de calidad democrática. No me olvido de las fotos y las magníficas relaciones del presidente Aznar con Gaddafi. En lo que respecta a Irán, España ha vendido armas a Irán y ha favorecido que se hagan negocios de compra de petróleos. ¿No os parece un escándalo que se utilice como argumento para censurar una cadena la defensa de los derechos humanos? Barra libre. Bueno, a ver, pues sigo yo, ya que estamos ahí. No, a mí me parece increíble y por eso hablaba al principio de ese tipo de justificación, cuando lo que se está viendo es lo que decía, una estrategia que empezó en Inglaterra, que también pasó con el canal Press TV, también en Alemania. Yo me he informado hoy, he intentado seguir un poco esta ofensiva que se han hecho contra esos medios. Es algo estúpido, porque además hay otra cadena, y no quiero que se la cierre, porque por ejemplo Córdoba Internacional Televisión, que está pagado por los saudíes. Lo que pasa es que la dictadura saudí, que además es una dictadura en el cual hace poco se decapitó a una mujer acusada de brujería, que no permite partidos políticos, que es feudal, y lo que pasa es que, ¿qué cuenta más para España? Los Leopard, el petróleo y la estrategia de dominación global de Oriente Medio. Pasa exactamente igual con la televisión de Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Qué representa Qatar? Al Arabilla, que también es de saudí. O sea que hay una decisión de control de la información que nos lleva a los ciudadanos. Precisamente por esos señores que se llaman liberales, que me hace muchísima gracia. Son liberales, pero deciden lo que yo puedo ver y lo que no puedo ver. Sí, apuntar una cosa, porque estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Javier, pero tenemos que tener claro una cosa, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué efectivamente el ministro Soria pide que se cese o que la emisión a través del canal Hispasat de Hispan TV o Press TV? Esto responde efectivamente a unos intereses geopolíticos, porque si lo fundamentamos en los derechos humanos, hay muchos países en el planeta, en el globo, que están incumpliendo los derechos humanos, como Qatar o Arabia Saudí, etcétera, etcétera, o México, otros países de Latinoamérica, que bueno, pues se les vanagloria, se les apoya y bueno, y a veces funcionan con total impunidad y no se les pone pega de nada. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque el Consejo Europeo toma medidas restrictivas contra Irán, y no vamos a entrar efectivamente porque se infringen allí atentados contra los derechos humanos, sino porque el gobierno español de manera beligerante se alinea totalmente a ser el primero de la clase en aplicar las políticas neoliberales y decide el que va a bajar la señal consultando previamente con el señor David Harris, que es del Consejo Judío Americano, que tuvo una reunión con el señor Margallo, y es a lo que yo me refiero en su pregunta, y sin olvidarnos que uno de los mayores accionistas, que aquí se ha dicho, de parte de Hispasat, es también un señor franco-israelí. Hay desde luego las élites dominantes de los lobbying judíos que también están imponiendo esto. El gobierno español, de manera disciplinada y beligerante, toma la decisión más allá de las competencias que el propio Consejo Europeo dice, y la propia Unión Europea le dice que no están, que estas medidas restrictivas no afectan a los medios de comunicación. Resulta que aquí Hispan TV, a través del canal 33, está haciendo una televisión alternativa que responde
claramente a las voces de los movimientos sociales, que ha sido el único que ha estado en la Puerta del Sol, transmitiendo esa revolución que no va a ser retransmitida en ningún caso si no hay una televisión alternativa a la que la dejen hacerlo. Esto es así de claro. Cae a la cuenta de que el ministro Soria tiene en las competencias autonómicas, puede estar retransmitiendo a través de otros canales, en este caso el canal 45 de UHF, que tenía prestado el canal 33. Esto es lo que sucede, que una televisión a la que ya se le ha perseguido y ha tenido muchos problemas para tener cobertura con el TDT Party hace en el año 2005, o como Teleca o otras televisiones que no han tenido cobertura porque no estaban dentro de la uniformidad que responde claramente a unos intereses de las élites dominantes, pues nos hemos encontrado con que se les ha escapado de las manos. Tiene una repercusión a nivel internacional que ellos no se esperaban. Yo al hilo de Ascensión, al hilo de lo que comentabas y lo que comentaba Javier, yo creo que aquí además llueve sobre mojado, porque nos encontramos, lo primero, una intervención de la política en todos los medios de comunicación de España, y ya pero desde hace años, y tanto por parte de gobiernos socialistas como gobiernos del Partido Popular. Aquí me da igual liberales uno más liberales otros, pero al final estamos dentro de lo mismo. Hay una intervención exagerada en planificación, en desarrollo, en todos los medios de comunicación, incluso en periódicos, por parte de la política, y hablo en este caso del peor sentido de la política, del gobierno, de la administración, en todos los medios de comunicación. Aquí en Madrid nosotros llevamos haciendo televisión local 18 años y hemos tenido, bueno, pues cada 6 meses tenemos alguna serie de historia. No les interesa que se escuchen otros mensajes o que la gente en su televisión pueda ver otras ideas, otras culturas, otras formas de hacer la cosa. Aquí vamos al pensamiento único en todos los estilos y sobre todo en el modelo económico, porque al final detrás de todo subyace un tema económico y no interesa que haya otras voces ni que haya pluralismo y se interviene de alguna manera. Además, como decías Javier, diciendo vamos a hacer lo contrario de lo que tú necesitas, pero te voy a explicar qué es lo mejor para ti. Y no pienses de otra manera, porque no se puede pensar de otra manera. Permitidme que le pregunte a Fernando para ver si calentamos un poco el debate. Señalabas antes que un medio no puede violar los derechos humanos, pero sus contenidos sí. ¿A ti te parece que los contenidos...? En el caso de que se promoviese, no es el caso. Yo he venido a esta televisión, esta es la 4ª vez que vengo, he venido a otros programas, y la verdad es que no, y por lo que he podido ver por internet y los vídeos y demás, en ningún momento. De todas maneras, la acusación es extremadamente grave, lo digo como periodista. Es decir, cuando se demoniza un medio de comunicación, se demoniza también a los que trabajan en él. Si se dice que Hispan TV está violando los derechos humanos, está diciendo que Secámara está violando los derechos humanos, que los presentadores están violando los derechos humanos. Es decir, es una manera de criminalizar a una cadena o a un medio de comunicación entero, lo cual es gravísimo y merece una respuesta legal. Es decir, no, señores, demuestren que nosotros hemos violado los derechos humanos, cuándo los hemos violado y de qué manera lo hemos hecho. De cualquier manera, el tema de fondo, al margen de el seguidismo que está haciendo la Unión Europea con la política estadounidense en Oriente Medio, que es, bueno, pues que se materializa en cerrarle todas las puertas a Irán. Irán era, por cierto, el primer proveedor de petróleo de España y ahora no lo es, que es absurdo, ha obligado a las petroleras a buscarse segundos proveedores, cuando los iraníes nunca nos habían puesto ni pegas en el suministro. Era un socio fiable a la hora de suministrar petróleo, y por la cuestión política las refinerías han tenido que buscar otros suministradores, que de eso rara vez se habla, ¿no? ¿Quién es el Estado para decirle a una refinería dónde tiene que aprovisionarse de petróleo? Simplemente porque en ese país hay un gobierno que no le gusta al gobierno de tu país, ¿no? Lo que está de fondo, no solo ya para esta cadena, sino para todos los medios de comunicación en España, es por qué el Estado tiene que permitir que una televisión exista o no exista. Es decir, eso lo tiene que permitir, lo tiene que decidir el mercado, la audiencia, con el mando a distancia. Si una televisión tiene audiencia y la gestión es buena, existirá, y si no, desaparecerá. Es decir, nadie la verá y desaparecerá, o se tendrá que ajustar a un nicho de audiencia muy pequeño. Entonces eso es lo que habría que plantearse. ¿Por qué la obsesión que hay, especialmente en España, aunque pasa también en otros países de Europa, con la maldita licencia? Con que o estás dentro de los grandes, o si no, los periodistas somos clandestinos y tenemos que estar siempre mendigando una licencia. Río está aquí y lo sabe porque lo ha padecido. Es decir, el mantener controlado y en un puño a los medios de comunicación. Nosotros nos hemos criado en un país donde había 2 cadenas de televisión, que llegaban los extranjeros y se sorprendían. Decían, ¿cómo puede ser un país europeo tan rico que nada más tenga 2 cadenas, la 1, la 2, la 2, la 1? Y cuando se abrió un poquito la mano, entraron 3 más, una de ellas la cerraron al día siguiente para ponerla en codificada, ¿no? Bueno, pero lo paradójico de esto, el problema de los criterios
criterios de mercado es que al final tienen televisiones los estados y tienen televisiones los ricos. Es decir, a mí que el Estado intervenga para decir no, la comunicación es un derecho y vamos a democratizar esto. Y vamos a asegurar que sectores de la sociedad civil puedan acceder a medios de comunicación y que haya más pluralidad informativa. O sea, que el Estado intervenga para decir aquí hay una serie de normas que tienen que cumplirse, yo creo que es una cosa razonable. El problema es que esto no tiene nada que ver con las normas de un Estado ni con la democracia. Pero es que esto es un claro caso de censura. Yo creo ¿qué ha hecho? Que el Estado sí que tiene que cubrir la garantía de la información y sí que puede haber programas minoritarios que atiendan a cuestiones que son más o menos discutibles profesionalmente, en cuanto a calidad, que serían discutibles, pero sí que es algo que tiene que existir. Y ha habido modelos de televisiones públicas muy buenas porque los ciudadanos tienen que tener la garantía de que en la privatización o en las lógicas del mercado sí que haya un espacio de garantías, ¿no? A mí lo que pasa, es que antes lo que estabais comentando, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier, bueno, en realidad es lo que estamos diciendo todos, pero me acordaba de un chiste que circulaba en la República Democrática Alemana, que eran dos perros, uno del este y uno del oeste, que hablaban a través del muro. Y entonces el del oeste decía, joder, qué envidia me dais porque tenéis sanidad, tenéis educación, tenéis absolutamente todas las garantías sociales cubiertas. Y decía el perro del este, sí, pero vosotros podéis ladrar. Y al final, no sé cuántos años después de la caída del muro de Berlín, todo aquello que se decía en el oeste, libertad de movimiento, sí, ya lo vemos en el estrecho, ya lo vemos en un montón de las... Libertad de expresión, sí, ya lo vemos. Cierran medios de comunicación y nos dicen que es para prevenirnos, no para tal. Y así, poco a poco, se están cercenando una serie de libertades cotidianas hasta el punto de que se ha llegado a plantear la posibilidad de que esté prohibido filmar a policías reprimiendo o lo que sea. O sea, estamos llegando a unos límites y a unos niveles tan increíblemente perversos que yo creo que con independencia de las simpatías, de lo mejor que hagan un trabajo unos u otros, estamos realmente alcanzando cotas de peligrosidad extremas, mucho más cuando atienden, como muy bien ha dicho Javier, a cuestiones políticas que van más allá de lo entendible por cualquier ser humano. O sea, que Israel sea la garantía de los derechos humanos no parece más que una broma de mal gusto si se analiza la cuestión con profundidad. Y no es que lo digamos nosotros, es que el propio diario Haaretz, en un editorial de noviembre, al hilo de que Palestina fuera miembro observador, lo decía. Ojo, Israel se está convirtiendo en todo lo contrario que dijo ser. No digo que lo fuera, pero que dijo ser. Pues que eso es tremendo, si me perdonáis. La cuestión del lobby pro-israelí, que yo creo que no es justo identificar esto con los judíos, es un lobby apoyado por la derecha internacional, incluida la española, que históricamente fue antisemita. A nadie se le puede olvidar que este país envió la División Azul a combatir con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. División Azul que, por cierto, era homenajeada en un programa especial de Intereconomía no hace mucho tiempo. Yo creo que esto no tiene que ver con el hecho de ser judío o no judío, sino apoyar la política exterior de un Estado que viola los derechos humanos sistemáticamente. Y que un representante de esos intereses le diga al representante de la política exterior española, al ministro de Exteriores, usted tiene que cortar esta cadena, y como si lo dijera la troika europea, el ministro español se cuadre y diga mañana mismo, se revela hasta qué punto la soberanía de este país es una tomadura de pelo. No sé cómo lo veis. Es más, yo creo que responde lógicamente a algo que yo creo que hay que plantear también y poner encima de la mesa, que es el complejo militar industrial norteamericano, que lógicamente tiene un papel esencial a la hora de marcar tanto la política del propio gobierno norteamericano como la política de, llamemos entre comillas, aliados, que bueno, es difícil el concepto de aliado cuando no tienes ninguna capacidad a la hora de decidir de forma autónoma tu propia política. Y tiene un sentido además en un momento en el que hay una aplicación salvaje de las políticas neoliberales, y las políticas neoliberales es Milton Friedman, y Milton Friedman aplica sus recetas en un lugar muy determinado para hacer sus experimentos, ¿no? Que es en el Chile de Pinochet y en la Argentina de Videla. Y eso lógicamente tiene un hilo conductor, que son las políticas de seguridad nacional, son las políticas de recorte de libertades bajo el dogma de la libertad de empresa, que también es clave. Yo ahí sí que creo que hay también un debate, es decir, por una parte es el planteamiento de la posibilidad de la difusión de los canales de televisión pública, y luego hay otro debate por abrir. Es decir, ¿dónde está el derecho a información de los diferentes sectores sociales, la articulación de una comunicación comunitaria, la democratización de la información? Y otra cuestión importante, ¿se violan o no se violan los derechos humanos en España? Porque claro, el problema que hay es que Hispan TV ha estado en determinados lugares donde se pone el dedo en la llaga y se ven violaciones sistemáticas de derechos humanos en España. Y eso también es peligroso porque tiene además una difusión
en el marco del Estado español y en el marco internacional, y eso es peligroso, igual que lo está haciendo Telesur y otras cadenas de televisión. Desgraciadamente, el desarrollo de las televisiones comunitarias en nuestro país está absolutamente limitado para que determinados sectores sociales puedan acceder a su derecho a la información, porque además cuando se dice no solamente van a poder grabar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, un periodista. No, el derecho a la información es un derecho de todas las personas. No solo los periodistas. Claro. Fernando, ayúdanos a que se abra paso el discurso liberal un poco. Con el neoliberalismo, para aquí y para allá, yo soy liberal, no neoliberal, liberal, y lo de las políticas de este gobierno son cualquier cosa menos liberales. No sé si, a lo mejor son neoliberales, pero liberales no son. Un gobierno que pone el IRPF en un marginal del 55% de liberal tiene poco, y que mantiene un déficit del 8%, tiene poquísimo de liberal. Y confundir la escuela monetarista de Chicago con la metástasis estatal que hay en el mundo desde Lyndon Johnson, pues la verdad es que no tiene... Milton Friedman era un académico que tenía unas soluciones, a mi juicio, erradas desde el punto de vista monetario, pero vamos, que no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, la lógica, entre comillas, imperial de los Estados Unidos va por un lado y la prosperidad de su economía va por el otro. Es decir, es mezclar churras con merinas. La prosperidad de la economía, cuando vamos a ver, muchas veces mercantilizamos todo, ¿no? Pero aquí va mucho más allá el objetivo del mercantilista o el economicista, porque en realidad, ¿qué ha hecho el gobierno? Hispasat tiene una participación del gobierno, es verdad que tiene Telefónica, Abertis y ahora mismo no sé cómo se llama, lo podría decir, ¿no? La que está participada por este señor franco-israelí, Eutelsat, creo que se llama, pero está ahí el gobierno español, está a través de SEPI y otra vez del satélite, bien. Que yo sepa, Hispan TV, una cadena con todas sus licencias, que una televisión internacional, un cliente que cumplía y que estaba aportando económicamente. Fernando, tú lo has dicho, ¿cómo es posible que además en nuestras relaciones bilaterales económicas con Irán, que Irán sirve petróleo de manera, bueno, en fin, lo has dicho tú, o sea, se están poniendo en jaque los intereses económicos porque hay unos intereses clarísimos de sesgo ideológico y esto no lo podemos apartar del debate. Muchas veces, y ahí, efectivamente, el gobierno, yo creo que se ha pasado de la raya al tomar medidas que ni siquiera debería haber tomado, porque es el único país que lo ha hecho del conjunto del mandato con respecto a los medios de comunicación. ¿Y qué está pasando en este país? Porque tendríamos que preguntarnos qué está pasando en este país. No quiero olvidarme, porque sí que comparto lo que ha dicho aquí Jacobo y Javier, la perversión, la morbosidad, lo obsceno que es que se esté utilizando en nombre de la defensa de los derechos humanos para vulnerar los derechos humanos con respecto a la libertad y el derecho de todas maneras, cuando había sacado lo de liberal, yo me refería más porque es una decisión que afecta a la TDT madrileña, toma la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que les he oído a todos, la que estaba antes y ahora, decir que eran liberales, sí, continua, bueno, una y otra vez. Entonces por eso lo saco. Me congratula que tú como periodista o sea, a mí me alegra que no estés de acuerdo con la limitación, por lo menos, de la información. Se debería cumplir el artículo 20 de la Constitución, se cumplen algunos y otros no se cumplen, que además tendría que garantizar el acceso a todos los medios, o sea, a todos los espectros políticos y ciudadanos, el acceso a los medios, que no lo tenemos, ¿no? Pero yo yendo un poquito más allá, y más allá de lo liberal incluso, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Israel y sobre todo hablemos de lo que está pasando. Y a mí me gusta leerles a ellos. En una reunión en Ottawa en el año 2009, creo, tanto Brzezinski como Hillary Clinton dijeron que estaban súper preocupados con el debate político que había en Internet por parte de los enemigos de la potencia imperial estadounidense. El año pasado, en la comisión del Congreso para pedir fondos para la comunicación, Hillary Clinton nos contó qué pasa y por qué se cierra o por qué se impide la difusión de esta cadena en este país. Dijo, estamos en una guerra de información global y la estamos perdiendo. Y de unos datos interesantes, dijo, la CNN internacional, que antes era omnipotente y llegaba a todos los lados, en Internet solo recibió en una medición 3 millones de visitas frente a los 300 millones de Russian Today. El fin de la historia no se cumplió. Está emergiendo otra realidad y otra forma de contarla. Y eso es lo que les preocupa, los BRICS y la contención sobre todo de China y de todos los países que están ligados con China frente
a Estados Unidos. Eso es lo que preocupa. Claro, pero es que la hegemonía de Estados Unidos está muy puesta en entredicho por muchas razones. La primera y fundamental es que mantener un imperio cuesta mucho dinero y ellos lo están haciendo vía envilecimiento de la moneda. Es decir, el dólar está, como todos sabemos, en con las acreedores últimas, ¿no? asiáticos. Claro, entonces, al final todos los imperios, cuando están cercanos a su final natural, se repliegan sobre sí mismos y amenazan. Es lo lógico, lo razonable, más ha sucedido siempre así. Le pasó al Imperio Español, al británico no, porque se lo llevaron por delante de las guerras mundiales, ¿no? Pero hubiera terminado cerrándose como una tortuga, ¿no? Entonces, buscar de cualquier manera en una decisión como esta, ir tan lejos no hace falta. Esto es el servilismo típico de los políticos del PP en España, que es que son así de memos y no hay que darles más vueltas. Han oído por ahí una circular, bueno, pues nosotros los primeros, y además así quedamos la mar de bien, cuando realmente tampoco había ningún escándalo. Córdoba Televisión, por ejemplo, la que hacías referencia antes, llama mucho más la atención que esta en todos los aspectos. Y puestos a hablar de violación, entre comillas, que hablar de sacar a una persona a un número no es violar ningún derecho humano. Es decir, de sacar cosas un poco, digamos, incómodas para nuestro país, lo sacan muchísimo más lo que es el islamismo wahabita que el chiita que promueve Irán. Lo que pasa es que Arabia Saudita no se la puede tocar. No, también ocurre que Irán ha sido el eje de las últimas elecciones en Israel. O sea, Irán es el gran demonio para los partidos políticos israelíes, en concreto para el Likud y para Benjamin Netanyahu. Ha sido el gran miedo que se agita. Es una sociedad que funciona mucho a través de los miedos, a la vez también a través de los mercados, porque Israel es una importantísima industria de la seguridad, que exporta seguridad a todo el mundo, y luego hay esta lógica que tú explicas muy bien, ¿no?, de una especie de seguidismo patético, más luego una lógica también de los propios lobbies que hay en Estados Unidos que favorecen este tipo de dinámicas o este tipo de obsesiones necesarias también para el Estado de Israel, para mantener también una cuestión social que en cualquier otro lugar del mundo la gente tildaría como de locura, de gran locura colectiva en la que se vive ahí, que no es algo que diga yo, que lo dicen los que allí se denominan campo de la paz, de los israelíes que están en contra de este tipo de lógicas, y que está fundada en una industria y en una propaganda política constante hacia un miedo. Y existe lo que algunos de vosotros estáis señalando. Ellos tienen la sensación de que la opinión pública internacional está perdida y que se ha perdido esa batalla porque hay muchos medios de comunicación que están trabajando en contra de Israel, lo cual no tiene mucha lógica, pero para ellos el terminar con esos espacios o la posibilidad de cercenar ese tipo de espacios, mucho más siendo Irán, que es ahora mismo el que envuelve absolutamente todas las conversaciones que hay en Israel, todos los debates políticos, todos los grandes titulares, toda la campaña electoral que ha habido el 22 de enero, todo es el gran enemigo, pues es parte de su estrategia diplomática. Bueno, para Irán también Israel es el enemigo. No, Fernando, por supuesto. Ahora mismo seguimos discutiendo y me dicen de realización que tenemos que pasar a la sección de Zapping, en la que nos vamos a vengar de unos ataques que nos ha hecho Intereconomía, que nos acusaba a mí, a La Tuerca, al periodista Alberto Pradilla, de atacar al liberalismo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El liberalismo, quizá, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos una cordial relación, y de hecho los portavoces de sus sindicatos son tertulianos habituales en nuestro programa. Vamos a ver qué han preparado los muchachos de Zapping. Adelante, vídeo. En los últimos años se han incorporado algunos canales radicales a la TDT. Yo creo que el matrimonio verdadero es el cristiano. Este es el caso de la televisión iraní Isfan TV. Tomás Gómez, en el que él explica cómo ha incorporado a su lista a Carla Antonelli, que es una actriz transexual, ¿no? Una cadena que desde finales del año 2011 se ve en el canal 66 de Madrid. Quieren ver cómo es Carla, Carlos, Carlitos, Carlines o lo que sea. Y que también se puede sintonizar vía satélite en toda Europa y América. Pienso que la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo y que hayan vivido la etapa de Franco habrán dicho eran felices. Que no existen los crímenes de franquismo. ¿Qué habría pasado si hubieran ganado los otros? Uy, la hecatombe. Pues primero que la mitad de España hubiese sido aniquilada. Su intención es emitir propaganda informativa del régimen ayatolá. Este es el Cara al Sol original. Esto, en fin, no lo puede usted ver en ningún otro lugar, salvo aquí en esta cadena de televisión, en Intereconomía.
En fin, lecciones de tolerancia de nuestros compañeros y amigos de Intereconomía. Continuamos el debate. Creo que tiene la palabra Jacobo. Fernando. Bueno, que está bien. Yo vengo de Intereconomía, es decir, sé lo que me digo, porque negocios.com es el portal económico de Internet de Intereconomía. Y bueno, Intereconomía ejerce el derecho a la libertad de expresión completamente. A ver si nos lleváis alguna vez, que nosotros yo estaría encantado. Es una empresa muy variada, donde yo jamás me he sentido siempre muy libre y donde se opina cada uno lo que le viene en gana. Hay de todo, hay gente que es franquista directamente, gente que somos liberales, hay conservadores, democristianos, es un verdadero... Pero Fernando, y te interrumpo, coincidirás en que tienen contenidos radicales. Bueno, tienen los contenidos que pide la audiencia. Es decir, si es que una vez más tenemos enlazando con lo que decía antes, que nos habíamos criado en un país con muy pocos medios de comunicación y eso chocaba cuando salíamos del país y llegábamos a Alemania o a Puerto Rico, a cualquier país que fuese, la cantidad de cadenas de televisión que había. Y es que estamos en España todavía muy poco hechos a que cada uno diga lo suyo. Es decir, el programa La Tuerca, ¿no? Es tu programa de televisión en Teleca. Recuerdo cuando empezó a darse que mucha gente se echaba las manos a la cabeza, gente de derechas más bien, ¿cómo están diciendo? Y tal, pues están diciendo lo que tienen que decir. Es decir, aquí cada uno, esto es una verdadera democracia madura, es que cuando hay una variedad casi infinita, porque los medios de comunicación no son el Parlamento. Aquí hemos vivido nos hemos criado y nos han salido los dientes. Con la diferencia de que nosotros no tenemos grupos empresariales detrás. Sí, claro, bueno, es que pues debería haberlo, eso debería capitalizarse bien. En Estados Unidos hay una cadena que se llama Democracy Now!, que es de izquierda, radical, y que está muy bien, y está muy bien currada. Pero también es verdad que acabáis de empezar. Y eso es lo que da idea de un país libre. Un país libre tiene todas las expresiones, todas las opciones son dichas en paz y en tranquilidad, y nadie se mete. Para empezar, porque el gobierno no puede cerrar una cadena. Es que eso en sí es una aberración. Que un político pueda cerrar una cadena de televisión. En realidad, quien ha cerrado la cadena de Hispan TV en la señal del canal 45 de UHF a través del canal 33 ha sido la Comunidad de Madrid. Y entonces aquí tendríamos que, porque efectivamente la democratización absolutamente necesaria de los medios de comunicación, tendríamos que analizar que precisamente esto haya pasado en la Comunidad de Madrid y cómo se dieron las licencias a través de la televisión digital terrestre en aquello que se dio en llamar el TDT Party, ¿no? Por el reparto que se hizo. Y se sigue llamando, en aquel momento, creo que fue en el año 2005, ¿no? El cómo se hicieron las concesiones a las televisiones y a quién se hicieron esas concesiones. De allí podríamos ver que efectivamente hay una serie de canales de información alternativa, que efectivamente han intentado estar más imbricados en los movimientos sociales, en aquello que no se cuenta, ¿no? Y más en estos momentos, que no estamos en el año 2005, aquello viene de allí. Esto ha sido la oportunidad. Esto ha sido el chollo, perdóname, que ha tenido la Comunidad de Madrid cuando le ha llegado, cuando le ha llegado un mandato diciendo que el Ministerio de Industria está diciendo que porque lo ha dicho el Consejo de Europa. Más allá del debate, vamos a lo local, vamos a lo cotidiano, porque lo cotidiano es efectivamente lo que está pasando aquí, que se han cargado una televisión que tenía muchas ganas de cargarse. Bueno, de hecho... Una televisión que las políticas, perdóname Fernando, ultraliberales, neoliberales, salvajes, bestiales, y no son radicales, porque radicales ir a la raíz, son extremistas, han tenido la oportunidad, visto la fisura para acabar con esta televisión, que tú lo has dicho antes muy bien, porque como profesional, y además yo comparto muchas de las cosas que estás diciendo, efectivamente las licencias han costado y no han podido. Vemos, por ejemplo, Teleca, una televisión que se ha visto amenazada clarísimamente. Entonces, es que estamos hablando de la libertad de expresión desde el punto de vista de la esencia democrática. Y aquí, el que tengamos muchos canales o pocos canales, la cantidad de información no está imbricada o tiene relación con la calidad y el derecho, a la información. Esto es lo que tenemos que ver. Es verdad que Hispan TV, creo que cuando empezó allá, ahora en el año 2010, me va a corregir Enrique. Hace un año, ¿no? Pero anteriormente no estaba a través de Internet. Empezó, más o menos, yo creo que hizo cobertura. Hace un año hablan de que el presidente de Irán Pero el canal 33, hablamos del canal 33, que también ha sido... 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Sí, empezó emitiendo en otra frecuencia. Pero yo coincido, Ascensión, con casi todo lo que estás, al 100% con casi todo lo que estás diciendo, y te puedo incluso, y haría una apuesta en esta mesa, si me lo permite el moderador. Claro.
Patente de corso, Enrique. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro proyecto de televisión alternativa, o alternativa de televisión en TDT, y aseguro que según vayamos creciendo y teniendo más audiencia, volverá a surgir cualquier otra excusa, la que se quiera, para cortarnos la cabeza. Y es triste que un medio de comunicación tenga que decir esto. Nosotros a lo largo de los últimos 17 años, bueno, pues si hacemos nuestra trayectoria es un zigzag. Según vamos ganando en audiencia, porque la ciudadanía, lo triste es que quiere ese mensaje, pero se lo están limitando, y según vas aumentando la audiencia en Madrid, medida, y tenemos datos medidos, sale la decisión política de un despacho para cortarnos la cabeza. Pero sean gobiernos socialistas o gobiernos del Partido Popular. O nos colocan la sexta encima, o no se nos da licencia, o se nos da orden de cierre, como pasó en alguna ocasión, pero estoy convencido. Cuanta mayor es nuestra audiencia, yo lo digo muchas veces, digo a nuestros trabajadores, tenemos que tener poca audiencia si no vienen a por nosotros. Claro, lo que pasa es muy ahora, triste decir eso en un país democrático. Ahora está Internet y es verdad que es mucho más difícil ponerle puertas al campo. O sea, y nosotros medimos también el éxito de los programas que hacemos. Por ejemplo, no esperábamos que el primer programa y el segundo tuvieran tanto éxito, porque es verdad que en Internet la gente puede elegir libremente. Claro, es que ahí no hay licencia. Podemos presumir ganando algunas de las tertulias más importantes. Es que ahí no hay licencia. Vendrá. Ya está, las barreras de entrada en Internet son muy pequeñas. Son básicamente disponer de un servidor, gente dispuesta a hacer los contenidos y demás. Es más una inversión empresarial propiamente dicha que un trapiche político. Sí, ese es el gran drama. Es decir, en la Comunidad de Madrid, y recuerdo perfectamente, las concesiones del año 2005 fueron en agosto, con agostidad, se dieron pues a los más cercanos al gobierno de la Comunidad de Madrid entonces, que estaba presidido por Esperanza Aguirre. Bien, en Andalucía se hizo lo mismo, pero con los amigos del gobierno de Chávez. En Castilla y León con los del presidente que estaba Lucas, por aquel entonces. Pero Valencia y la Comunidad de Madrid fueron un caso extremo, Murcia, está analizado. Incluso Murcia, el ejemplo es Cataluña, donde hubo más pluralismo. Y Aragón pasó lo mismo, es decir, al final decir que el aire pertenece a esta gente, los resultados que obtenemos es esto. En Internet, como la red no pertenece a nadie, afortunadamente, sino que es de todos los que navegamos en ella, pues aparecen todo tipo de iniciativas. De hecho, la información alternativa, como la llamáis vosotros, la información de izquierdas básicamente, nunca ha tenido mejores momentos que desde que nació Internet. Yo disfruto como un enano. Antes tenías que buscarte un mundo obrero, que luego no lo encontrabas. Y me empezó a aparecer periódicos por todos los lados, foros, páginas. Yo me paso unos ratos estupendos, porque además puedes leer cosas que antes no podías leer, autores y demás. Leer a James Petras en España en los años 90 era imposible. Sí, algo que pillabas en la los informes, el Hoy es facilísimo. Yo lo que creo básicamente, al hilo de lo que comentas, es que en España lo que hay es una lamentable cultura democrática al hilo de la información. O sea, todos los gobiernos autonómicos han intentado cooptar de alguna forma los canales públicos. Los profesionales de la política, muchos de ellos se niegan a contestar preguntas en ruedas de prensa, llegando a situaciones esperpénticas comentadísimas por corresponsales extranjeros como ¿esto qué es? ¿Cómo puede pasar esto? Se ha intentado incluso hacer campañas conjuntas para evitar ese tipo de desmanes, como puede ser que un político que esté explicando algo ante una audiencia no se le pueda preguntar nada. Y todo eso ha sido una acumulación que se ha ido permitiendo, que se ha ido consintiendo también por los periódicos o por otros medios de comunicación, también en base a sus afinidades políticas, que ha generado un clima que es absolutamente perjudicial para la salud democrática informativa de los ciudadanos y que afecta a todo, porque estamos diciendo lo de Internet, pero antes cuando comentábamos lo de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es ya el principio de proponer que se limite el movimiento de imágenes de Internet. O sea, que no quiero ser reiterativo con esto, pero que es algo que ya está encima de la mesa, que no es algo que estemos hablando de... Hay muchas ganas, y no es para hacer la pelota ahora mismo, pero se la voy a hacer a Pablo, pues realmente yo las tertulias plurales realmente las he visto, empecé a verlas en La Tuerca, pero también, o sea, y con ganas de que estuviera representado el PP, el PSOE, incluso gente al contrario que de la izquierda, precisamente para ese juego y para contrastar ideas, porque no nos dejan. Yo este sábado que me quedé en casa estuve circulando entre esas dos grandes tertulias, que bueno, sobre todo una, y ahora ha salido otra, la competencia, hablo de La Sexta y Telecinco, están capadas absolutamente.
tú siempre vas a ver tertulianos o tertulianas con unos perfiles del bipartidismo, de esos dos grandes partidos, a veces uno de los adláteres periféricos, PNV, Convergencia y Unión, que realmente es derecha exactamente igual. Yo nunca oigo a ninguno de esos tertulianos hablar de cosas diferentes que ya se empieza a hablar en la calle. Cuestionar el euro, nacionalizar los sectores estratégicos, expropiar a los bancos, salir de la OTAN. Volver al patrón oro. Sí, por ejemplo. Es que las ideas han dejado de importar. Y punto, no hay más. Las ideas de un lado y las de otro, las verdaderas ideas. Porque yo creo que el programa de la clave han empezado a ser muy peligrosas, me parece que ahora hay una dependiendo guerra de cuáles ideas. sean. O sea, a mí me parece que es justo lo contrario, es decir, yo creo que hay una guerra de ideas. Y el problema, además, a mí lo que más me preocupa de esta decisión que se está dando en el marco de una estrategia de guerra. Es decir, aquí hay un ataque al derecho a la paz. Porque el derecho a la paz es el derecho a conocer el argumento del de enfrente. Y en ese marco es en el que se establece la decisión de acabar con esta emisión. Y se enmarca, lógicamente, en un momento en el que está habiendo una intervención solapada, occidental, en Irán, en Siria, que tiene una alianza estratégica con Irán en Oriente Medio. Obviamente, y hay toda una estrategia, y por eso comentaba al principio lo de los videojuegos, que en los videojuegos hay una inversión del complejo militar industrial en los videojuegos, y hace 1 año y medio se podía combatir en las calles de un país gobernado por un gobernante que se llamaba al-Assad, con el uniforme del ejército norteamericano. Este año ya puedes combatir en las calles de Irán también con el uniforme norteamericano. Y eso se está vendiendo en los establecimientos y los centros comerciales, porque forma parte de ese adoctrinamiento y de esas ideas que son importantes. Las ideas son importantes para preparar a la sociedad para esa estrategia de guerra frente a una estrategia como la que se está planteando en el CELAC, que es una estrategia de resolución de conflictos mediante el diálogo. Son dos estrategias distintas, son dos dinámicas diferentes, y eso es lo que se está poniendo encima de la mesa. Y cuando se hace un canal de televisión, lógicamente lo que se está haciendo también es dando una posición, una idea, poniéndola encima de la mesa, porque vamos a contrastarlas, y a eso hay miedo. Y además, a mí me ha parecido interesante el planteamiento de Spantv en España, que ha sido, vamos a darle voz a aquellos sectores sociales que están invisibilizados por el monopolio existente en los medios de comunicación, a que se gestionen sus contradicciones. Me parece interesante que a mí me gustaría que pudiéramos ir más allá, lógicamente, porque eso se ha dado en ese marco, con ese canal, que es de los pocos que lo están haciendo, ¿vale? Lo está haciendo Canal 33, lo está haciendo Telesur también, que está haciendo un trabajo muy interesante. Lógicamente echamos de menos que las experiencias de Telecast sean algo más difundido, es decir, que haya un trabajo de comunicación comunitaria mucho más potente, que es democratización de la cultura de la información y tal. Pero ahora mismo esto, yo creo que no podemos olvidarnos que hoy, porque nuestro país es un país donde además el movimiento por la paz ha tenido una importancia capital y además un sentimiento muy mayoritario en el conjunto de la sociedad. Entonces, ante una estrategia de guerra, si sigue avanzando la estrategia de guerra en Oriente Medio, donde al final se pueda plantear cualquier locura militarista, lógicamente una voz en la que se puedan contrastar ideas y que pueda poner encima de la mesa la posibilidad de la paz, del entendimiento y de la resolución pacífica de conflictos, es peligroso, porque le tienen miedo a la paz. Ese es el problema, es decir, tienen miedo al diálogo y a la posibilidad de la resolución pacífica de conflictos. Ahí es donde está, yo creo, lo más peligroso de todo esto, más allá que es muy importante toda la cuestión de la libertad de expresión, pero hay toda una estrategia definida en el marco de una ofensiva militar que se está dando en Oriente Medio y que estamos viendo por parte de Occidente. A la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto. Hay 6 intervenciones más, las podéis pedir en el orden que queráis, o si no, las ordeno yo. Te toca terminar con tu minuto, Javier. Me ha gustado hablar de esa lógica de guerra, porque es una desgracia y va así, y de hecho se están acabando con una serie de señales todos en el marco, unos responden por un lado, otros responden por el otro, y yo cuando he estado mirando, documentándome, he visto cómo han ido cerrando y sustituyendo por otras cadenas afines en persa, pero bueno, yo tengo esperanza, porque no es hegemónico el militarismo tanto en Israel como en Estados Unidos, ¿no? Yo he estado viendo que incluso el Hamas de Israel o el almirante jefe del ZETCON están en contra de la intervención con Irán porque sabe que puede llevar a una guerra nuclear, ¿no? Entonces, ojalá estos medios como que tenemos aquí para debatir entre diferentes puedan ser y podamos sobrevivir a este ataque brutal de una estrategia, como bien decías, de guerra. Gracias, Javier. Tu minuto, Enrique. Yo creo que aquí se ha juntado, por decirlo de alguna manera, y que todo el mundo nos entienda, el hambre con las ganas de comer. Es decir, por un lado, y estoy de acuerdo que es una estrategia militar, pero no olvidemos que todos los imperios necesitan un enemigo
y el sistema económico de vez en cuando necesita una guerra porque les llena los bolsillos a muchos de ellos y hace posible que el sistema siga devorándose, y entonces estamos en una estrategia militar. Pero se ha juntado con los reyes de taifas de este país. Y entonces están deseando cualquier excusa. ¿Cómo puede haber una televisión o unos programas de contenido social? O sea, es que es muy peligroso. Porque vale que estén en Internet. Internet aún no está en el salón de las casas. Aún no se sienta la familia a ver tal cual programa, o falta ese salto tecnológico. Llegará evidentemente y veremos que Internet cada vez se limitará más o se intentará limitar más, ¿no? Pero yo creo que estamos en esa estrategia y hay que irla rompiendo. Muchísimas gracias, Enrique. Son tu minuto. Bueno, yo comparto prácticamente lo que se ha dicho, la polarización a nivel global e ideológica, además, ¿no? Hay en dos frentes, cada vez es más clara y es más contundente, y hay quien está movido por esos intereses absolutamente, acumulación primitiva, ¿no? O de nuevo, ¿no? Y están aprovechando la coyuntura y se están contando con un frente que también al que tiene que combatir. Pero bueno, aparte de eso, y yendo a lo micro, porque lo micro es donde comparto lo que dice Enrique, ¿no? Porque también hay un empresario de IRIF que es el que tiene la mayoría de Hispan TV, que es un señor que va por la pasta, y aquí Hispan TV ha cogido y ha hecho una contratación para hacer lo que realmente hacía, que no nos podíamos olvidar, que es una televisión alternativa que estaba dando voces a los movimientos sociales, que es lo que está haciendo mucha pupa en estos momentos, al momento convulso de robo de los derechos en los que estamos viviendo. Se terminó el tiempo. Rafa, tu minuto de conclusiones. Sí, yo creo que ahora mismo la voz, más allá de lo que está ocurriendo, yo creo que la voz la tiene el conjunto de la sociedad civil, y en aprestarnos, lógicamente, a la construcción de esa nueva comunicación comunitaria. Yo creo que ese es el gran reto para abrir un proceso de democratización real. Creo que vivimos en una falsa democracia, creo que eso es algo cada vez más consensuado. Aquí manda el capital financiero y, lógicamente, manda el imperialismo norteamericano, y que es necesario ir articulando una alternativa concreta de vida, y eso pasa también, lógicamente, por el campo de la comunicación y por la articulación de campos de comunicación comunitaria, de capacitación, y de acabar incluso con la cuestión que se planteaba antes de la brecha digital, ¿no? La alfabetización digital, la capacitación para la articulación de la comunicación, en la que no haya que delegar la cuestión de la comunicación, sino que pueda ser un elemento también de participación en la sociedad, el poder participar de los medios de comunicación y la apropiación por parte de las capas populares, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. Conclusiones en un minuto, Jacobo. Bueno, yo, aparte de todo lo que se ha comentado, que en general estoy muy de acuerdo, lo que me preocupa como periodista es que se está tendiendo hacia lógicas de guerra que afectan también al propio oficio, ¿no? Y entonces los periodistas pues solo van al frente de batalla empotrados en los escuadrones del ejército, y toda la información, el resto de la información te llega ya masticada. O sea, El País publica que no se ha pegado un solo tiro para entrar en Tokbuntu, pero no lo puede demostrar porque no han dejado entrar a la prensa. Y en la retaguardia, o sea, en nuestras ciudades, pues un poco lo que decía Rafa, se limita la libertad de expresión, se cierran aquellas cadenas que puedan generar otro tipo de discursos, y aquí todo está perfectamente consensuado, y esta es la información que hay, sin preguntas y sin respuestas, y claro, genera pues lógicas absolutamente perversas y absolutamente peligrosas. Afortunadamente existen otros medios de comunicación, como pueda ser Internet, pero lo que se está limitando es el acceso directo a una información que es necesaria que todos los ciudadanos conozcan. Muchísimas gracias, Jacobo, y para demostrar que un apache también puede ser un gentleman, la última palabra en este programa la tiene el invitado liberal. Tu minuto, Fernando. Bueno, yo creo que aquí no hay ni estrategia ni nada que se le parezca. Creo que le estáis dando demasiada importancia, son más bobos de lo que se nos antoja. En serio, de verdad, en esto hay que aplicar la navaja de Occam, ¿no? Es decir, nunca se busque una conspiración donde hay simple estupidez. Básicamente lo que han dicho, bueno, pues mira, tenemos una oportunidad de ponernos aquí una medalla, como el pin que llevo yo de la Leti, y decir, mira, nosotros le hemos cerrado aquí, somos unos demócratas, tal. Es decir, a lo más que se podría recurrir es a la bunkerización del régimen del 78, que ya el PPOE se ha bunkerizado y ya ataca pues cualquier cosa, les molesta, pues lo de que a los policías no se les pueda hacer fotografías, lo cual a mí me molesta bastante porque hago muchas fotos en la calle, especialmente en manifestaciones, y bueno, que ya han cerrado básicamente cualquier cosa, cualquier escapatoria que nos pudiese quedar a los periodistas que tenemos ideas propias, ¿no? Y esto se está viendo en la reconcentración de los medios que está habiendo básicamente desde que llegó a Rajoy a la Moncloa, ¿no? Por lo demás es eso, es tontería, pura tontería. Muchísimas gracias, peligrosa Fernando. Tontería. Muchísimas gracias a los 6, creo que hemos tenido un debate magnífico, de esos que son difíciles de escuchar. Creo que nuestros espectadores van a querer ver
a Fernando haciendo tándem con Rubén Herrero de Castro. Os prometo que lo conseguiremos y en próximas noches los tendremos aquí. Es muy llamativo que nadie haya querido venir a esta tertulia a defender el intento de cierre de Hispan TV, porque al fin y al cabo esto ha sido una enorme publicidad para este programa y para el resto de los programas que produce 360 Global Media. Nos veremos la semana que viene, siempre haciendo escuchar y diciendo lo que otros no se atreven a decir. Hasta pronto.